Voy a poner a grabar para que... Listo. Mis apreciados colegas, este es el gráfico de barras, este es el código para hacer un gráfico de barras. Y aquí hemos venido trabajando con altura de estudiantes, ¿cierto? Una variable de tipo continua, cuantitativa continua. Y aquí digamos que podríamos establecer unos grupos para representarlos en el gráfico de barras, no sé, por ejemplo, estudiantes que tengan menos de 1,60 de altura y estudiantes que tengan más de 1,60, ¿sí? Podría ser una representación en gráfico de barras. Y en este caso, para no hacer esa transformación, simplemente cambié de variable. En este caso, cambié a la variable evaluación académica, que es de tipo categórica. Por lo tanto, voy a llamarla, voy a visualizarla simplemente. Voy a borrar esta consola, ¿sí? Voy a buscarla dentro del objeto datos. Y dentro del objeto datos voy a evaluar o voy a buscar la variable evaluación académica. ¿Cuáles son los datos que están dentro de esa variable? Bueno, tiene 3 niveles: el nivel aceptable, el nivel bueno y el nivel muy alto. Y aquí se encuentran los diferentes valores desde el 1, desde el estudiante número 1 hasta el estudiante 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Listo. Este es un código table, ¿sí? Que nos permite resumir esa variable en tablas. En tal sentido, voy a generar un nuevo objeto, un objeto que denominaré datos2. Datos2, que va a tener el resultado de la variable organizada en tablas. Aquí, evaluación académica, ¿cierto? Voy a ver, les muestro cuál es la representación de tablas. Él me va a ordenar todos estos datos en las 3 niveles. En un nivel de evaluación académica aceptable hay 9 personas, un nivel de evaluación buena hay 14 personas y en un nivel de evaluación muy alto hay 3 personas. A partir del código table. Y estos valores agrupados, ¿cierto? De aceptable 9, de bueno 14 y de muy alto 3, lo voy a grabar en un objeto que se va a llamar datos2. Datos2. ¿Sí? Mira aquí, el objeto datos2 va a ser igual a la tabla de la variable evaluación académica. Control Enter. Se van a grabar aquí como objeto con un valor, ¿cierto? Datos2, ¿sí? Es una tabla, ¿sí? Y con este nuevo objeto, ¿cierto? Datos2, vamos a visualizar que hay en datos2, ahí están los resultados, ¿cierto? De la variable. Voy a solicitar que haga un gráfico de barras. ¿Cuál será el código? Barplot. Ese va a ser el código para un gráfico de barras. Barplot. ¿Con qué datos va a trabajar ese gráfico de barras? Con datos2. Datos2 que usted lo construyó a partir de la variable evaluación académica y que eran los resultados organizados en tabla. YLab, nuevamente el código para modificar las etiquetas del eje Y. XLab para modificar las etiquetas del eje X. Y bueno, este puede ser, puede o no colocarlo, y va a ser las leyendas. Leyendas, activo, ¿cierto? True. Pongámosle F, false. ¿Cierto? Sin leyendas. Código barplot. Control Enter. Este va a ser un gráfico de barras. Un gráfico que es la anchura de la caja, pues no va a indicar
intervalos, como en el histograma, nos va a representar una categoría. En este caso, la categoría de evaluación académica aceptable, buena y muy alto. Con el código legend true activo, lo que me va a aparecer aquí es la leyenda. Un bonito gráfico de barras. Recomendado para variables cuantitativas de tipo... ¿ve? Se me escapó. Variables continuas de tipo... ¿ve? Para variables cuantitativas. Ayúdeme muchachos. Variables cuantitativas discretas, ¿sí? Discretas, o sea, números enteros, o para variables cualitativas o categóricas. ¿Qué es lo que me representa aquí? En el eje X, una característica, ¿cierto? Y en el eje Y, la cantidad de estudiantes que corresponden a esa característica. Mire que la categoría bueno, un rendimiento académico bueno, pues hay 13 estudiantes. Para aceptable hay 7 estudiantes, para muy alto hay 2 estudiantes. Un gráfico de barrera, uno de los más usuales, ¿cierto? Vamos a los códigos del gráficos de pastel o de torta. Recordemos que, digamos que el máximo de clases, de categorías de división de ese pastel, pues puede ser 3, 4, hasta 5, ¿sí? Pero más de 5 categorías, pues ya se vuelve muy complicado comprender ese pastel. Bueno, para eso tenemos dos formas de hacerlo, ¿sí? Voy a hacerlo con el código PY, ¿sí? PY, o podría usted instalar el paquete Plotrix, ¿sí? Podría instalarlo, podría activarlo, control enter, perdón, para activar el paquete Plotrix y generar un gráfico en 3D, ¿sí? La verdad, mis apreciados colegas, no creo que los gráficos así tan sencillos como lo estamos viendo sean muy atractivos. Hay paquetes como ggplot que nos podrían dar una condición más interesante, pero comencemos con lo básico. Vamos por la primera código, PY, ¿sí? PY. ¿PY de quién? ¿Dónde están sus datos? En datos 2, ¿cierto? El objeto datos 2. ¿Sí? El que usted creó para el gráfico de barras, PY, grafíqueme los datos que están en datos 2, col, que era el código para cambiar el color. Y aquí, esta función C es concatenar. ¿Qué quiere decir? Que usted el color, Estoy en una clase. el primer categoría va a tener este color, coma, la siguiente categoría, bueno, va a tener este sky blue, el segundo color. La tercera categoría va a tener un light cyan. Para esto le sirve concatenar, para agrupar la característica color en sus 3 categorías aquí. Y el código labels, ¿sí? Me permite darle nombre a esas rodajas del pastel, a esos pedazos del pastel, ¿sí? Aceptable, bueno y muy alto, que serían las 3 características que usted tiene en sus bases de datos. Y finalmente esta función explode le permite a usted saber qué tan separados va a estar esas fracciones. Nuevamente,
código Py para hacer gráfico de pastel. ¿De qué? ¿Qué va a graficar? ¿O dónde están los datos? En datos 2. Col, concatenar para colocarle los colores a las distintas fracciones del pastel. El código labels para colocarle el nombre a las fracciones, ¿cierto? En este caso usted le va a colocar a la primera fracción el nombre de aceptable y que son 9 estudiantes, bueno, 14 estudiantes y muy alto 3 estudiantes. Y finalmente, explode sirve para mirar la separación de las categorías. Vamos a graficarlo, control, enter, y es el gráfico que hemos solicitado, ¿cierto? Un gráfico de pastel que representa el 100%, la parte azul representa a las estudiantes que tienen un rendimiento académico bueno, aceptable son 9 y muy alto 3. ¿Qué nos permite visualmente de entrada mirar que hay mucha más gente en la categoría bueno? Le sigue aceptable y muy alto hay menos personas. Cuando activamos el paquete Plotrix, podemos hacer este gráfico en 3D. ¿Cuál es el código? Py 3D. ¿Qué voy a graficar? Datos 2. Colores, los mismos. Labels, que son las etiquetas de las fracciones, las mismas. Y explode, que van a ser qué tan separadas van a estar las tajadas. Control Enter. ¿Sí? Mejora un poco. Mejoraría un poco ese gráfico de pastel, sin ser de los mejores gráficos que se pueden hacer, ¿cierto? Y finalmente nos vamos a este que sí es bien importante y que es muy interesante de ver y de analizar. Aquel gráfico que nos permitía identificar los datos alrededor de la media, tener una idea de la dispersión total de datos basados en la longitud de la caja, permite conocer el grado de asimetría de la distribución, permite identificar datos fuera de lo común, outlier, permite realizar comparaciones entre poblaciones del mismo plano, que son los boxplot. ¿Cuál es el código? Boxplot. ¿Boxplot de quién? ¿Qué voy a graficar? Datos, y dentro de datos, la variable altura. Un boxplot está hecho, no es de más recalcarlo, que el boxplot está hecho con, o se hace con unas variables cuantitativas continuas, ¿cierto? Y YLab, ya lo conocíamos, era un código que nos permitía modificar las etiquetas del eje Y. Vamos a darle control enter y vamos a ver cómo se representa ese boxplot de la variable altura para el curso de estadística. Si le damos zoom, vamos a ver de mejor forma esa gráfica. Vamos a ver que hubieron alturas entre 1,40 metros hasta 1,90. Parece que alguien medía 1,90. Tan raro. Bueno, ¿sí? Que el borde de la caja es el primer cuartil. La línea en este caso es la mediana o segundo cuartil. El borde superior de la caja va a ser el tercer cuartil. Y en este caso, todos los datos no tuvieron una distribución tan importante como para que hayan puntos atípicos, ¿sí? Casi todos estuvieron relativamente cercanos. Y si imaginamos una distribución, vamos a ver que más o menos se comportan de forma normal, donde la mayor cantidad de datos están en la caja, aquí. ¿Cómo se los lleva a Word? Bueno, recordemos, por la opción exportar, copiar en el portapapeles, usted lo modifica al tamaño que le parezca, que se observe mejor, copiar en portapapeles y lo pega en Word.
El código, este código de aquí, que está activo, hace referencia a una forma con una constricción aquí en la caja, ¿cierto? Simplemente indicando pues, que esta es una mediana y nos permitirá en ciertas ocasiones darnos una idea de esas, de cómo están distribuidos los datos. Y yo creo que con eso, mis apreciados colegas, esta aquí está repetida, hemos visto los códigos de los gráficos en R. Hemos graficado, hemos trabajado con la variable altura, ¿cierto? En metros, hemos modificado las etiquetas X en Y, hemos colocado título. Ahora sí, dependerá de ustedes empezar a evaluar, a jugar con esos códigos, con esas variables que tienen tanto de materia orgánica como de las variables tomadas en el curso. Y el día viernes, aquellos que tengan dudas o inquietudes en respecto a esto, pues yo estaré ahí presto a mirar cómo las solucionamos y cuáles pueden ser los códigos o los errores que salen. Mis apreciados colegas,